soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. En el episodio de hoy les propongo pensar dónde se juega la angustia para el sujeto. ¿Qué es eso que se pone en juego en la angustia? Y podemos aproximarnos diciendo que eso que se va a poner en juego se relaciona con el deseo, la falta en el otro, eso que se ve representado en el que me quiere el otro, ¿no? El deseo, el que voy. Es esto lo que está puesto en juego en torno a la cuestión de la angustia. Pero también sabemos que el neurótico se defiende de ese encuentro con el deseo. En este sentido, es importante ubicar cuál es el quehacer del analista respecto de las consideraciones que hacen de la angustia una orientación. En primer lugar, tenemos que considerar que la primera trampa, si podemos llamarla así, es la demanda, ¿no? Eso que se le pide al analista y que entra en la circulación de los dones con los que el sujeto viene a constatar el amor. Entonces, la primera cuestión es no retroceder ante el deseo del analista, que va a ser orientador del deseo, ¿no? Del deseo del sujeto. La función entonces es la de causar allí el deseo que se pone en juego para el sujeto. Una segunda cuestión podríamos decir que es la de la pulsión, porque sabemos que cuando la demanda, se establece, pone en juego precisamente allí lo pulsional, ¿no? Recordemos que Freud, en sus consejos al médico, ubicaba la importancia, ¿no?, de la abstinencia, un término que está como muy en boga y que se confunde con la neutralidad, ¿no? Y que no expresaba otra cosa que la abstinencia en la medida en que de lo que se trata es de no ofrecer satisfacciones sustitutivas, tal como lo hace el síntoma, ¿no? Si la abstinencia se juega es precisamente como ese punto en donde el analista ubica qué satisfacciones se van a poner en juego en la demanda y entonces abstenerse implica no ofrecerlas. Y otro punto que me parece importante destacar respecto de esta cuestión es que otra trampa va a ser la que nos tiende el ideal. Y de esto es de lo que tenemos que estar más advertidos, porque la palabra del analista cuenta con cierto soporte inicial basado en el efecto de sugestión, y sabemos cuán peligroso puede resultar el uso de la palabra del analista al servicio de ese ideal, ¿no? En estos días vi circular una publicación que planteaba a veces de un modo muy impune, ¿no?, ciertas preguntas que se suelen hacer en el marco de algunos espacios, ¿no? Por ejemplo, ¿con quién te analizás? ¿Con quién supervisás? ¿No? Ciertas intromisiones que en ciertos espacios, sobre todo en espacios de formación o en espacios de trabajos, aún de trabajos entre analistas, son el ejemplo de ciertos imperativos de los análisis, de los analistas incluso, que no están exentos, o mejor dicho, creo que ahí radica en muchos casos la primera dificultad, ¿no? No están exentos de jugarse bajo esos efectos en el orden de la sugestión, ¿no? Y en el orden de que la palabra del analista puede ser elevada precisamente al imperativo de un ideal. Digamos entonces que en este segundo punto que me interesa destacar se trata de que un analista no retroceda ante la pulsión en juego y, por supuesto, que no ponga en juego la suya, ¿no? Esto ya es un poco más complicado. Entonces, responder con abstinencia incluso frente a esas satisfacciones
que mejor ubicar y tener noticia, ya que de lo contrario el peligro es hacer de su paciente un partener de goce, ¿no? Menudo tema. Una tercera cuestión es la de la función de la falta, ¿no? Que es el lugar indispensable que el analista tiene que poner a jugar, ¿no? La no garantización de las respuestas que el sujeto viene a buscar, creyendo que existen. Y entonces el analista allí, siguiendo los pasos de la dirección de la cura, ¿no? Paga con su palabra, es decir, que oferta el silencio. Este es un punto que se conecta con el anterior, porque ahí donde se hace escuchar la voz imperativa de la pulsión, que el analista responda con silencio, ya es una buena oferta. Pero no se trata de cualquier silencio. Se trata de un silencio que al mismo tiempo haga hablar, propicie el trabajo del sujeto. Me gusta esa idea de que el silencio no solo, ¿no?, implique no hablar, sino que implica hacer hablar, ¿no? Hace hablar. Por eso no es un silencio cualquiera. Se sirve de su valor enigmático, ¿no? Aunque incluso hable, porque esto no tiene que ver con que el analista no hable en términos literales, sino que lo que se espera es que guarde silencio ahí donde debe guardar, ¿no? Guardar y aguardar. Respecto entonces de estas tres, es importante destacar que se trata de tres modos en los que no tenemos que olvidar la función de la pérdida, ¿no? En el nivel del deseo, en el nivel de la pulsión y en el nivel del amor. A nivel del deseo se establece una pérdida que es fundante. Mientras que en el nivel de la pulsión y en el nivel del amor podríamos ubicar ciertos modos de sustitución del objeto perdido del deseo. Y por último, situaría una cuarta cuestión, ¿no?, que está en relación con el fantasma. Es el punto en que de estos cuatro la angustia se presentará de manera evidente cuando de lo que se trate sea de esa vacilación fantasmática que corra los velos con los que el sujeto tiene construida su ficción, ¿no? Ficción en términos de eso que se construye como texto, pero también eso que se fija como modalidad de la captura del sujeto en el campo del otro, ese ser para el otro. De allí que a nivel de la satisfacción, el objeto va a ser el instrumento. Ahora bien, me quiero detener en este punto porque si queremos ubicar la función de la angustia en relación con el deseo y la falta en el otro, es indispensable que repasemos algunas cuestiones en torno al falo. Como significante, en la medida en que su función imaginaria la podemos entender como reserva, ¿no?, libidinal. Este es un término que utiliza también Diana Rabinovich, retomando lo de Lacan, y que me parece que es muy apropiado para poder ubicar algunas diferencias, ¿no? El significante falo, ese que Lacan comienza diciendo que es el significante del deseo, el significante que introduce la falta en lo simbólico, pero que también es un significante del goce. Y en este sentido es un significante que, al introducir el goce en la estructura, sitúa un obstáculo para el deseo, ¿no? Acá empiezan a aparecer como las dimensiones más paradojales. Esto es lo que indica la diferencia entre el objeto como causa del deseo y el menos fi como instrumento imaginario. Nosotros sabemos que del partener del que se trata es del objeto a que el sujeto coloca como partener imaginario, pero es por eso que el significante fálico no es lo mismo que la significación, ¿no? Se trata del objeto A, no se va a tratar de ese escenario o esa ficción construida en torno a un otro imaginario, sino que de lo que se trata es del objeto A, que es eso que el sujeto va a colocar en un partener imaginario. Y este es un punto interesante porque no es lo mismo hablar de la angustia en términos de su relación con el objeto
que hablar de la angustia en relación con la castración. Es por esto que necesitamos ordenar qué lectura podemos hacer desde el grafo, por ejemplo, ¿no? El fantasma nos permite leer eso que se ubica entre el enunciado y la enunciación, ahí ubicamos al fantasma, ¿no? Y el síntoma que se sitúa en el orden del significado o significación del otro. En tanto el fantasma, el síntoma y el yo se constituyen como respuestas a la pregunta por el deseo del otro. Entonces la angustia va a ir apareciendo en la medida en que el sujeto se vaya acercando al deseo del otro, ¿no? Como falta. Y si retomamos la cuestión respecto al fantasma, lo que nos interesa es comprender de qué está hecho, cuál es su estofa. Dicho de otro modo, ubicar de qué está hecha la trama fantasmática en la que el sujeto se sostiene, se soporta, ¿no? En ese lugar que vela la falta en el otro. La cuestión del objeto, el narcisismo, cómo se inventa a ese otro para quien es. En cierto modo, la angustia neurótica suele surgir de la confusión entre la demanda del otro con su deseo, ¿no? Por lo tanto, conmoviendo las significaciones fantasmáticas, será fundamental, ¿no? para que se produzca entonces allí algún alivio frente a la angustia. Entonces podemos decir que la angustia cumple una función, ¿no? Orienta en la cura. Lacan ubica a la angustia en este punto como brújula, en el sentido de que orienta, ¿no? Marca en qué sentido intervenir. Bueno, brújula es porque es indicador del deseo. Entonces, algunas definiciones, por ejemplo, que Lacan señala en el seminario 10 es: si actuar es operar una transferencia de angustia, y también dicho de otro modo, actuar es arrancarle a la angustia su certeza, ¿no? Estos dos modos de ubicar la angustia. Para Lacan, en la inhibición ya no se trataría de una limitación funcional del yo, tal como la planteaba Freud, ¿no? Sino que ahí, en la dimensión del acto, es el sujeto el que queda detenido en relación con el deseo. El sujeto se inhibe para no angustiarse. Y esa detención es la trampa. Lacan la llama trampa narcisista, porque tanto la inhibición como el impedimento implican cierta caída en la trampa narcisista, poniéndole un freno al movimiento deseante, ¿no? En tanto el sujeto se ofrece allí como objeto que vela la castración del otro. Esto va a marcar una diferencia, por ejemplo, respecto del embarazo, que es su opuesto, ¿no? Si ustedes revisan el cuadro del seminario 10, el embarazo está en el extremo opuesto. ¿Por qué? Porque lleva al máximo la barra, la división subjetiva. Entonces, en los términos del Menofí, para retomar la cuestión, los neuróticos se creen amados en tanto respondan con su ser. Es decir, que buscan acceder al objeto de su deseo por medio del I' de A, ¿no? En este sentido, es cuanto más se alejan, porque lo que domina el juego allí es el ideal, y el ideal está muy lejos de la falta. Por lo tanto, cuanto más se acerca al ideal, más se aleja del deseo, y es acá donde aparece la angustia. Por eso cualquier cosa que aparezca en ese lugar queda asociado a la angustia. Porque en tanto menos fi significa que no hay imagen de la falta, si algo aparece allí en el lugar de la imagen que no hay, entonces allí aparecerá la angustia. Podemos decir entonces que en este punto el fantasma se forma allí donde se produce como respuesta frente a la castración. Y entonces el lugar donde aparece la angustia es el lugar que corresponde con el deseo del otro, lugar en el que en el otro soy objeto de su deseo, y que es al mismo tiempo lo que ubica, estando a merced del otro,
como también el punto más radical de la falta que testimonia su deseo.